vía Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom. Lo podemos ver en Telefórmula, quienes estamos viendo Telefórmula, y si no seguimos en Radio Fórmula, a José Carlos Pons, él es presidente de la NIC, la Asociación de la Industria Química. José Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, gracias, Mari Carmen, gracias por el tiempo. Encantado de estar aquí con ustedes. Oye, hoy presentaron ustedes una agenda estratégica. Platícanos, hablamos poco de la industria química. ¿Cómo les va? Cuéntanos cómo les fue en el 2005 y qué agenda tienen para el 2026. Mira, hoy tuvimos un foro en el que las tres asociaciones de la industria química de los países del Tratado de Libre Comercio, pues tratamos de fijar un poco las recomendaciones que tenemos para esta renegociación que viene en camino para pues el tratado que tenemos en estos tres países. La verdad tuvimos una participación muy interesante, tuvimos gente de la industria, eh, de los que participan en la industria, tuvimos gente de gobierno, tuvimos gente de las asociaciones, como ya comenté, y yo me quedé muy satisfecho de la reunión que tuvimos porque sentí que hubo un gran consenso sobre lo que el beneficio que tiene el Tratado de Libre Comercio, cómo ha contribuido a que esta región se desarrolle. Y por otro lado, pues pensando un poquito que ha fomentado la competitividad no solo de nuestra industria, sino también de todos nuestros clientes, que son el 95% de la manufactura de la región. Entonces, claramente el mensaje que dimos hoy a nuestros representantes de gobierno y algunos otros puntos de contacto es que en la medida en la que la industria química sea competitiva y que se mantenga el Tratado de Libre Comercio como lo tenemos, pues lograremos fomentar la competitividad de la región. José Carlos Pons, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Con Hola, una Marco. felicitación de principios de año, José Carlos. Muchas gracias igualmente. José Carlos, ¿cómo son o cuáles son los puntos clave para mantener esta competitividad química? Porque la revisión del TEMEC parece que no va a ser sencilla. Hay muchos temas, por supuesto, sobre la mesa, pero ¿cómo lograr de alguna manera colocar en una especie de burbuja y que cruce de manera positiva la revisión sectorial en el acuerdo comercial trilateral? Mira, lo que hoy me dio mucho gusto escuchar es un consenso en que lo que tenemos funciona muy bien y que solo se requiere una evolución pequeña de algunos temas. Identificamos tres áreas de enfoque para la revisión del Tratado de Libre Comercio. La primera es, pues, mejorar un poco las reglas de origen, cómo asegurar que se cumplen ciertos procesos para que se pueda justificar origen en nuestro país o en nuestra región. Y por otro lado, que también se fortalezca que se usen más materias primas y más productos de la región. Entonces, esa es la primera área de trabajo en donde vemos una oportunidad. La segunda, hay un anexo que se llama el anexo 12A, que prácticamente lo que dice es cómo se regula la industria. Queremos que la industria se regule en base a ciencia, en base a mitigación de riesgos. Y entonces ese anexo 12A ya está listo y nuestra recomendación para esta revisión del tratado es que se busque cómo se puede lograr la implementación de ese anexo que ya existe. Y la tercera área de trabajo es cómo reducir barreras para fomentar el comercio de la región, facilitar el tránsito de nuestros productos. Muchos productos nacen en México, avanzan en su proceso de manufactura en Estados Unidos y terminan en Canadá o múltiples combinaciones como estas que te comento. Entonces creo que con esas tres áreas de trabajo y simplemente, como decimos, es una evolución, un fortalecimiento de lo que ya tenemos y que funciona, pensamos que podemos darle competitividad a la industria química. Claro, José Carlos, te saluda José Yuste. Buenas noches, José Carlos. Oye, si nos cuentas qué cadenas productivas, qué cadenas de valor nos interesan mucho en este mercado binacional que tenemos con Estados Unidos. Sin duda, mira, la industria química está muy bien integrada. México es un importador de materias primas principalmente de Estados Unidos y de Canadá. Nosotros les agregamos valor en nuestro país y muchos de esos productos que son productos terminados para nosotros, pero materias primas para industria automotriz, el acero, por ejemplo, para la agricultura, para el textil, etcétera, ¿no? Tenemos realmente una diversidad de clientes que utilizan nuestros productos, les agregan valor y acabándolos vendiéndolos dentro de la región. Entonces vemos ahí una gran oportunidad y te diría que otro de los consensos en los que llegamos
y que escuché muy consistente a lo largo del foro que tuvimos fue cómo proteger a la región y cómo actuar en un bloque para protegernos de la sobrecapacidad asiática. En la región de Asia ha crecido mucho su capacidad, quizás con algunas prácticas no de mercado, y entonces el acuerdo es cómo protegemos a nuestra región para lograr que los productores y los que han puesto su confianza en la región, pues tengan un privilegio en acceso al mercado y cómo lograr que pues podamos fomentar más la región y tratemos de blindarla ante esas importaciones un poco desleales. Oye, José Carlos, hay 54 temas estratégicos. Hoy lo volvió a reiterar la presidenta Sheinbaum, 54 temas estratégicos en esta renegociación o revisión del TEMEC. En lo que te estoy entendiendo es que la industria química no estaría en estos 54. Pues mira, digo, sin duda alguna lo que queremos es mantener la competitividad de nuestra industria y en ese sentido el mensaje que hoy lanzamos en conjunto las tres asociaciones, los participantes de la industria, es lo que tenemos funciona, no quisiéramos hacer un cambio mayor y la verdad es que cuando tú escuchas que los americanos, que los canadienses coinciden con nuestro punto de vista, pues nos da mucha tranquilidad de que quizás debemos de transitar esta renegociación pues más o menos manteniendo lo que tenemos. Pues sí, José Carlos, para darnos una idea de lo que representa la industria química en México, ¿podrías orientarnos con algunos números de lo que representa como proporción del Producto Interno Bruto, el impacto sectorial que tiene, etcétera, etcétera? Claro que sí, mira, somos una industria que representa, dependiendo del año, pero más o menos el 2% del Producto Interno Bruto del país directamente. Generamos alrededor de 1 millón de empleos directos e indirectos y tenemos una producción local en México de alrededor de 50,000 millones de dólares de producción. Tenemos una gran oportunidad como industria mexicana de sustituir importaciones. Somos dependientes de materias primas, principalmente americanas. Tenemos un déficit de 20,000 millones de dólares con Estados Unidos. Y ahí es donde vemos que el fortalecimiento de la petroquímica, que ha sido una de las prioridades que ha marcado nuestra presidenta, pues es muy consistente con lo que buscamos en la industria para fortalecer, a final de cuentas, la generación de valor de nuestro país. Que en ese caso, José Carlos, si lo habíamos platicado, me recuerdo, el tema del Claro. Plan México, ¿qué le está haciendo falta al Plan México o dónde están viendo ustedes la oportunidad para el Plan México? Mira, nosotros ya hemos avanzado en el proceso de la construcción de ese Plan México. Tenemos conversaciones muy intensas con el equipo de Petróleos Mexicanos, porque ellos también tienen un mandato de la presidenta de fortalecer la petroquímica. Estamos trabajando en mesas donde vamos a ver cómo ir fortaleciendo cada una de las partes de la industria petroquímica que Pemex hoy opera, con la intención de mejorar la competitividad y la producción y la disponibilidad de materias primas, y eso sin duda alguna pues va a ayudar a Pemex. Entonces, creo que el Plan México, una de las vertientes, una de las prioridades era fortalecer a la industria petroquímica. Las conversaciones que estamos teniendo en este momento con Petróleos Mexicanos y con el equipo de la Secretaría de Energía, las vemos muy positivas y creo que van a dar buenos frutos en el corto plazo. Ustedes no son proveedores de Pemex, no están en la lista de los 400,000 millones de pesos que debe Pemex. Sin duda alguna, algunos de nuestros asociados de la industria de la NIC están en esa categoría. Hemos visto Es que algo te de va muy avance. optimista, por eso preguntaba. Lamentablemente, dice. Pues sí, este ha sido uno de los temas. Creo que se va a ir resolviendo poco a poco. Al menos me parece que ya está en las prioridades estratégicas de Pemex de irlo resolviendo con sus proveedores y sus clientes estratégicos. Ya les estarán pagando algún día, pero les van a pagar. Unos años. No sabemos cuándo, pero ojalá que sí, José Carlos. Y finalmente, un dato importante de la industria petroquímica, ¿qué tanto dependemos de las importaciones? Mira, más o menos, como te decía, tenemos un balance negativo con Estados Unidos de 20,000 millones de dólares. Con el resto de otros países, Europa es bastante menor. Asia sí es una importación relevante, son alrededor de entre 10 y 15,000 millones de dólares, dependiendo un poco del año. Y te diría que ahí creo que debe estar nuestro enfoque. En este último dato, tenemos una gran oportunidad de actuar como bloque
y que este bloque pues haga sustitución de importaciones Claro, de eso que estamos claro, trayendo desde de luego. Asia. Pues esperemos que se actúe realmente como bloque Gracias, regional. José Carlos. José Carlos Pons, presidente de la NIC, la Asociación Nacional de la Industria Química. Gracias, José Gracias. Carlos. Muchísimas gracias y les mando un saludo y gracias por su tiempo. Desde luego, un saludo, un Hasta feliz luego. año. Vamos a un corte comercial.